Amén, gloria a Dios. Bienvenidas nuevamente a nuestro estudio bíblico. Tenemos un tema, estamos tratando un libro de la Biblia muy, muy lindo, donde no solo trata de profecías, ¿verdad? Pero trata también de cosas que nosotros vivimos o hemos vivido, más en un país extraño, ¿verdad? En un país que no es el nuestro. Y estamos viendo el libro de Daniel. Daniel es un libro precioso, muchos lo llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque habla incluso de cosas que van a pasar en el final de los tiempos, y por eso se le llama también a Daniel el profeta del tiempo de los gentiles. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio y seguimos entonces con este precioso libro. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido llegar a tu casa de oración, a aprender a escuchar de tu palabra, Señor, y Señor, que podamos tomarla para nosotras, Señor, que no despreciemos tu palabra, Señor, sino que la podamos poner por obra para que produzca en nosotros ese fruto, Señor, que tú deseas obtener de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Daniel, como hablamos las últimas semanas, es un libro que armoniza con Apocalipsis. Es un libro profético, es escatológico. Hablamos de que tiene muchas doctrinas, muchas enseñanzas, doctrinas de los ángeles, la resurrección, el juicio. También vimos que el libro de Daniel fue uno de los libros muy atacados, sigue siendo atacado por la crítica, ¿verdad?, secular, donde dice que el libro de Daniel realmente no lo escribió Daniel, sino que lo escribió alguien más, alrededor de unos 200 años antes de Cristo. Hemos visto también que el libro de Daniel tiene muchos principios que nosotros podemos aplicar. ¿Por qué se le llama el profeta del tiempo de los gentiles? Porque habla de los reinos de este mundo, habla de los gobiernos mundiales, habla de lo que los reyes y los gobernantes que han subido desde el tiempo de Daniel, incluso habla hasta la venida del reino de Cristo. Y vamos a estar viendo eso. Es tan lindo ver que la palabra del Señor, aún en el Antiguo Testamento, el Señor ya dejó las pruebas para demostrar que la palabra de Dios es eficiente, es verdad, y que Él tiene todo en control. Y una de las cosas que el libro de Daniel nos habla constantemente es sobre la soberanía de Dios. Como hemos leído, ¿verdad?, en el libro de Daniel, y lo vamos a seguir leyendo, dice: Dios levanta reyes y baja reyes. Vamos a ir al libro de Daniel. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de él en el capítulo 2. Habíamos quedado en cuando los magos, los astrólogos, vienen a la presencia de Nabucodonosor y supuestamente le iban o pretendían revelar el sueño al rey. Vimos también que el rey Nabucodonosor mucho no les creía, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice aquí que él le decía: yo sé que ustedes están dilatando el asunto porque no pueden darme la respuesta. Y efectivamente, más adelante, allí en el capítulo 2, versículo 10, dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Estos hombres, a pesar de que, como hablamos la semana pasada, ellos
consultaban a las estrellas, consultaban, ¿verdad?, los espíritus inmundos, vivían dentro del ocultismo, haciendo conjuros, haciendo maleficios o tratando de adivinar por medio del ocultismo. Llegan a la conclusión de que ellos no lo pueden hacer. Más adelante, en los próximos versículos, dice que el rey se enojó tanto que mandó matar a todos los sabios. No solamente a los astrólogos, sino a los sabios. Dentro de todo, los sabios. ¿Se acuerdan que cuando instruyeron a Daniel y a sus amigos, dice que les enseñaron todas las ciencias que podía haber en ese entonces y habían aprendido muchas cosas? Daniel no estaba dentro de la categoría de estos adivinos, por decir así, pero sí estaba dentro de la categoría de los sabios. ¿Se acuerda que la palabra nos muestra? Dice que cuando se les fue a tomar, por así decir, el examen de todo lo que habían aprendido, dice que lo encontraron 10 veces mejor, con más sabiduría, con más entendimiento. Dice que a Daniel se le dio también, el Señor le dio la habilidad, por decir así, de interpretar sueños. Todo eso entraba también dentro de la categoría de los sabios. El rey manda a publicar el edicto, lo van a buscar a Daniel también, y allí en el versículo 14 del capítulo 2 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Acuérdese que en los versículos anteriores el rey había acusado a los magos, a los astrólogos, de mentirosos, de incompetentes. No les dio tiempo, los mandó matar. Llega Daniel, le pide tiempo y el rey se lo da. Acuérdese que Dios, desde el primer versículo del libro de Daniel, dice que Dios le dio gracia a Daniel delante de todos los que estaban a su alrededor. Con el jefe de los eunucos, con el que servía la comida en el palacio. Dios había puesto un favor especial y una gracia especial en la vida de Daniel, que cuando él hablaba, la gente cambiaba su carácter. Realmente tenía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en su vida. El 17 dice: luego Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y esto es importante. Fíjese que Daniel había aprendido un montón de cosas. Había aprendido ciencias, todas las que los babilonios sabían, pero no usó ningún conocimiento humano. Daniel no vino a la casa y empezó a rascarse la cabeza y a ver cómo hago y qué libro miro y a ver si las ciencias que me enseñaron me pueden dar algunas respuestas. Él directamente fue a la presencia de Dios. Y la otra vez escuchaba a un pastor hablando de estos versículos y decía: los astrólogos, los magos, los hechiceros, dice, miraban las estrellas para tener respuesta. Pero Daniel fue aquel quien hizo las estrellas. Aquel que creó las estrellas. Fue mucho más arriba de lo que el cielo
podía mostrar. Y qué ejemplo, ¿verdad? Para nosotros. ¿A quién recurrimos nosotros cuando tenemos un problema? ¿A quién recurrimos nosotros cuando se nos presentan situaciones difíciles como esta? Acordémonos que la primera situación difícil, pero muy difícil, que Daniel tuvo que enfrentar fue la cautividad. ¿Se acuerda que hablamos? Daniel sufrió la consecuencia del pecado de sus antepasados, del pecado que cometió todo un pueblo apartándose de Dios. Y qué lindo saber que a pesar de que la familia de Daniel, muchos se habían apartado, la palabra de Dios quedó en el corazón de él. Y era un adolescente. Y mostró carácter, mostró esa decisión de decir, a mí no me importa lo que se me presente, yo voy a seguir obedeciendo a Dios. ¿En qué situaciones muchas veces se nos presentan a nosotros, a nosotras? Y podemos decir, yo no me voy a doblegar, me están invitando o insistiendo a hacer esto, pero yo sé que la palabra de Dios dice esto otro. Esa es la decisión que se encontró Daniel. Por eso vemos la vida de este joven transformado después en un hombre, ya después anciano al final del libro, con una bendición tremenda. Con una bendición tremenda. Siempre fue Daniel bendecido, Dios lo usó de una manera poderosa. Sigue diciendo los versículos 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión. Dios le mostró el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Yo me imagino que si a nosotros se nos presentara, ¿verdad?, una situación así y pudiéramos tener la respuesta de la manera que Daniel la tuvo, ¿cuántas de nosotras podría levantar las manos y decir, Señor, yo sé que fuiste tú? En vez de decidir, la verdad que, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podían pretender? Yo que soy inteligente, que estudié, que aquí, que allá. Daniel lo primero que dice, fíjese el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y esto es tremendo porque el mundo piensa que cuando son inteligentes o cuando son sabios es por ellos mismos. No se dan cuenta que Dios es el dador de todo lo que nosotros tenemos. Que todo lo que hacemos o podemos llegar a lograr es por la misericordia de Dios. Y si tenemos entendimiento y sabiduría es porque Él nos la dio. Si no, no la podríamos tener. Eso es algo que tenemos que acordarnos siempre. Todo lo que podamos llegar a lograr, ya sea en lo secular como en el ministerio, es porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. La semana pasada, cuando hablábamos de esta oración, ¿verdad? Qué lindo es cuando alabamos a Dios. Qué lindo que es. Yo me imagino lo que debe sentir el Señor, ¿verdad? De decir, esta mi hija ha reconocido que todo lo que tiene es porque yo se lo di.
y me da gloria, me da alabanza, me da honra. Yo pienso que el Señor se debe sentir contento cuando nosotros realmente de corazón le alabamos, le bendecimos y le damos gracia por todo lo que Él ha hecho. Amén. Comenzamos en el versículo 24 ahora, o seguimos en el versículo 24. Y el sueño que Dios le da a Nabucodonosor es profecía, es un sueño profético. Dios le muestra a este hombre todo lo que iba a venir en el futuro. Acuérdese que cuando la palabra nos dice que una noche se acostó Nabucodonosor y pensando o queriendo saber qué es lo que iba a suceder en el futuro. ¿Cuántas de nosotras hacemos lo mismo a veces cuando nos acostamos? Ay, ¿qué pasará mañana? ¿Y qué pasará el mes que viene? ¿Y qué pasará el año que viene? Y dentro de 20 años. Y muchas veces nos quita el sueño, ¿verdad? Así como a Nabucodonosor. Pero Dios en su misericordia, por medio de este rey pagano, ¿verdad? Acuérdense que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. El Señor se cansó de mandar profetas, de mandar, ¿verdad?, personas que le hablaran, vuelvan a mí. Y eso lo vimos, ¿verdad?, en el primer estudio bíblico del libro. Dios mandó profeta tras profeta para a ver si el corazón de su pueblo cambiaba, y no quisieron cambiar. Fueron cautivos. Es como que Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya se acabó. Mi paciencia se acabó. De aquí en adelante te voy a hacer a un lado y voy ahora a incluir a los gentiles en todo lo que yo voy a hacer. El Señor le mostró a Nabucodonosor los reinos del mundo. Presenta una mirada a los gobernantes de la tierra, a lo que iba a suceder, a aquellos gobiernos que iban a subir en el futuro. Y también el final de ellos. Vamos a estar viendo quiénes son los que van a subir al poder. Aquí vemos la figura que ve Nabucodonosor. Sigamos leyendo en el versículo 24, 2:24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré al rey la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Ahora, Arioc no halló a nadie. Daniel le dijo, ¿verdad? Yo se lo puedo interpretar. Aquí este señor se agarró todo el crédito. Encontré a uno, como si él hubiera salido a buscarlo. Pero bueno, encontré a alguien que le puede dar al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Y yo me imagino el Nabucodonosor atrás y dice: ok, decime algo que no conozco, ya sé que no pueden, ¿verdad? No han podido. Dice el 28, pero hay un Dios, le dice Daniel, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría
que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Si hay algo grande también, aparte de todo lo que ya hemos visto de Daniel, Daniel era humilde. Daniel no se enorgullecía de que Dios lo usara o de que era mejor que todos los demás. Daniel era humilde. Él sabía de dónde venía todo lo que él tenía. Él sabía de dónde venía la sabiduría o el don de poder interpretar los sueños. Él sabía que venía de Dios y así lo expresaba. Le dijo: Rey, no hay humano que lo pueda hacer si realmente el Dios, creador del cielo y de la tierra, lo hace. Y le dice el 31, dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus pies de hierro, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quede rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y muchos dicen que, por ejemplo, como en Lucas o en Mateo, cuando hablan, ¿verdad?, del tiempo de los gentiles y en parte de Revelación, esto es lo básico, por decir así, de la profecía. Como dijimos recién, esta visión es una mirada a los gobiernos del mundo. No solo le dio a Nabucodonosor el sueño o su reinado en la tierra, sino que le dio lo de muchos otros pueblos. Vamos a ver qué significa. Y verdad, allí después Daniel le da en cierta manera la interpretación. Dice: este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Y dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Me imagino los ojos de Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando Daniel empezó a contarle lo que él había soñado, pero aparte a darle la interpretación. Yo pienso que se debe haber ido caminando para atrás, sentado, caído en una silla, ¿verdad?, con la boca abierta. Pero fíjese lo que dice Daniel en el 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, reino, fuerza y majestad. Dios quita reyes y levanta reyes, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Y si estás en este lugar es porque Él te puso. Y muchas veces, ¿verdad?, no quiero meterme en la política, pero muchas veces nosotros decimos: ¿cómo puede ser que subió al poder este presidente o aquel presidente o en nuestros países? Dios es soberano. Y todo está planeado de parte del Señor
para que su palabra y su propósito se cumpla. Nabucodonosor fue levantado para, no solo para, ¿verdad?, en cierta manera no castigar, pero tratar de que el pueblo de Dios entienda que Dios tiene un límite, que Dios nos da tiempo para arrepentirnos, pero cuando nos corrige, la corrección que Él trae a nuestra vida no nos va a gustar. Y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios usó a Nabucodonosor para llevar en cautiverio al pueblo de Judá por la idolatría, por la desobediencia del pueblo, porque había desechado los mandamientos de Dios. Nabucodonosor entonces era la cabeza de oro. Fíjese lo que dice el versículo 39, 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Si usted se va al capítulo 5, versículo 28, habla del reino que iba a venir después de Nabucodonosor. Es la historia de la escritura en la pared, de la mano escribiendo en la pared. ¿Se acuerda? A este rey que había hecho una fiesta y había traído los vasos del templo que habían sido llevados del templo de Jerusalén, que habían sido llevados cautivos, los usa para esa fiesta, para emborracharse, para usarlos vilmente, por así decir. Y en el 28 dice: tu reino, le dice a este rey, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La parte de abajo del pecho y los brazos de plata es el reino de los medos y los persas, ¿verdad? Dividido en partes iguales. Son dos pueblos unidos y eso es lo que formaba ese reino en ese entonces. Allí en el capítulo 2, Dios le revela a Nabucodonosor que después de él el reino sería dividido y sería dado en partes iguales a dos reinos, los medos y los persas. Habla en la palabra de Dios sobre el tercer reino. Ahí usted tiene la explicación, por así decir, de lo que es la imagen. Babilonia era Nabucodonosor, los medos y los persas la parte de plata. Después viene Grecia. Habla la palabra de Dios de Grecia. Vamos a ver el capítulo 8 de Daniel, versículo 1. Déjenme ver, no es el 1. ¿El 20 no es? El 21, el macho cabrío. Y vamos a ver después, más adelante, cuando sigamos, que Daniel tiene un sueño. Dios le da a Daniel una visión. Yo digo, es prácticamente lo mismo que vio Nabucodonosor, pero en otra dimensión. A Nabucodonosor se le presenta como un hombre, pero después Daniel ve lo mismo, pero con figuras de animales. Y aquí en el 21, el 22 dice:
¿El 21? El 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahora, después de estos 3 reyes, Babilonia, los Medo-Persa y Grecia, viene el cuarto, que es Roma. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia no menciona a Roma como el cuarto gobierno, pero la historia sí. La historia secular nos dice que después de Grecia, Roma subió al poder, ¿verdad? O sea que la palabra de Dios siempre es corroborada por la historia. Pueden pasar muchos años, pero la historia, la arqueología después revela que la palabra de Dios es la verdad. Amén. ¿Qué pasa ahora con estos imperios mundiales? No son imperios universales porque han solo reinado sobre parte, ¿verdad? Pero en ese entonces, si usted lee, dice muchas veces en la palabra de Dios, y dice, y reinó bajo todo el mundo, o sea, todo el mundo conocido en esa área o en esa pedazo de tierra, ¿verdad? Ahora bien, sigamos leyendo entonces, volvamos al capítulo 2. Dice, estábamos en el 30, ¿verdad? No, 31. No. 39. Ok, 39. Gracias, Claudia. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dios, como dijimos recién, le muestra a Nabucodonosor lo que iba a pasar en el futuro. Y lo que sí también le dice Dios o le revela Dios a Nabucodonosor, que los reinos del mundo podrán ser muy fuertes, podrán conquistar mucho, podrán llegar a obtener muchas victorias y mucha gloria, pero el ser humano no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque esos gobiernos y todos los gobiernos que vemos hoy día están corruptos, son corruptos. Están corrompidos por el pecado, no obran justicia, pero dice que al final de todo eso hay un reino que se levantará, que como muestra la imagen, va a destruir todo reino humano y va a reinar él para siempre. ¿Quién es ese rey que va a durar o va a reinar para siempre? Cristo. El mismo Dios va a terminar los gobiernos del mundo y va a reinar Él, como la palabra de Dios nos muestra. Amén. Vamos a dejar aquí y vamos a orar. Seguimos, si Dios quiere, la semana que viene. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos llena de gozo de saber que estamos en manos de un Dios que conoce lo que va a venir, y que aparte de todo, Señor, conoce los misterios, que no hay nada oculto, Señor. ¿Cómo no confiar en tu poder si toda nuestra vida está delante de ti? Bendícenos, Señor, danos entendimiento y sabiduría para seguir confiando
en esta bendita palabra que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.